México está lleno de lugares donde puedes entrar, tomarte fotos, hacer TikToks y largarte creyendo que ya conociste el país. Pero también existe otro México. Uno lleno de zonas restringidas, islas cerradas, instalaciones abandonadas, pueblos prohibidos y lugares donde literalmente no puedes entrar aunque tengas ganas de hacerlo. ¿Y si te dijera que en México existen sitios tan peligrosos, tan extraños y tan delicados que entrar puede terminar en multa, arresto o algo muchísimo peor? Lugares donde la gente desapareció, donde hubo accidentes culerísimos, donde todavía hay actividad ilegal o donde el gobierno directamente decidió cerrar todo porque mejor ni le muevan. Sí, ya sé. Suena a típico video exagerado narrado por un güey que cree que cualquier edificio abandonado ya es el lugar más aterrador de México, ¿verdad? Suena a puro humo. A puro no mames. Pues no. Soy Rutas del Viejo Mexicano y estos lugares sí existen. Resulta que México tiene zonas completas que quedaron restringidas por contaminación, violencia, actividad militar, riesgos biológicos, accidentes históricos y cosas tan raras que varios sitios terminaron completamente sellados al público. Y mientras todo el mundo sigue visitando los mismos destinos turísticos llenos de gente, hay lugares donde entrar simplemente no es opción. Porque aquí hay islas donde el acceso está prohibido para proteger especies únicas que literalmente podrían desaparecer si entra demasiada gente. Hay pueblos donde todavía quedan rastros de tragedias tan fuertes que varios edificios jamás volvieron a abrirse. Y también hay zonas donde los mismos locales te dicen ni te metas ahí, güey, con una cara que honestamente da más miedo que el lugar mismo. Hoy vamos a recorrer 7 lugares prohibidos en México a los que no puedes entrar. Lugares donde algunos intentaron colarse por curiosidad y terminaron descubriendo que ciertas reglas existen por una razón bastante cabrona. Y mientras más avanzamos en esta lista, más claro queda algo incómodo: algunos lugares no están cerrados para proteger el sitio. Están cerrados para proteger a la gente de lo que todavía hay ahí. Apoya el canal o sigue viendo videos reciclados narrados por un cabrón que jamás salió de su cuarto y cree que poner música oscura ya convierte cualquier historia en misterio. Es broma. Más o menos. Suscríbete. Y de una vez te aviso algo. Este video no es para turistas que necesitan experiencias cómodas y lugares listos para Instagram. Esto es para curiosos, para banda que entiende que México también tiene rincones rarísimos, peligrosos y completamente fuera del alcance de la mayoría. Porque al Chile hay puertas que están cerradas por algo. Y algunas sería mejor jamás abrirlas. Venga, suscríbete que te lo cuento todito. Y aguanta hasta el final, chamaco, porque el número 1 te va a meter a un desierto donde hasta las brújulas pierden el rumbo. Arrancamos con el número 7. Número 7. La Cueva de los Cristales de Naica, en pleno municipio de Saucillo, en el estado de Chihuahua. Hay un lugar debajo de la tierra, a 820 metros de profundidad, donde la naturaleza decidió hacer algo que parece sacado de un sueño que alguien tuvo después de leer demasiada ciencia ficción. La cueva fue descubierta en el año 2000, casi por accidente, cuando los hermanos Eloy y Javier Delgado, mineros de la empresa Industrias Peñoles, perforaron una galería en busca de plomo y zinc y se encontraron con una catedral subterránea que ningún ser humano había pisado jamás. Cuando los focos de minero alumbraron por primera vez aquella cámara, lo que apareció en la oscuridad fueron columnas. Cristales gigantescos de selenita, transparentes, brillantes, plantados como vigas de una iglesia construida por alguien que no tenía idea de lo que era la escala humana. Algunos de esos cristales miden más de 11 metros de largo y pesan más de 50 toneladas cada uno. Son los cristales naturales más grandes documentados en el planeta Tierra. Para que entiendas la magnitud, carnal, un cristal de selenita típico mide unos pocos centímetros. Estos son del tamaño de troncos de pino adulto, multiplicado por varias veces. Y aquí viene lo mortal del asunto. La temperatura dentro de la cueva oscila entre los 48 y los 58 grados centígrados. La humedad relativa está por encima del 90%, rozando a veces el 99%. Meter la cabeza en esa cueva sin equipo especializado es equivalente a meter la cabeza dentro de una olla de presión que alguien olvidó en la estufa. El cuerpo humano colapsa en menos de 10 minutos. La piel se cocina, los pulmones se llenan de agua y el corazón empieza a fallar antes de que la mente alcance a entender qué carajos está pasando. Los pocos exploradores que lograron entrar lo hicieron con trajes refrigerados especiales diseñados por el equipo internacional liderado por la Asociación La Venta y por investigadores del Instituto de Geología de la UNAM.
Los trajes pesaban más de 20 kilos, tenían depósitos de hielo en chaleco, máscaras con oxígeno enfriado y un cronómetro que avisaba cuando los 30 minutos máximos de permanencia se agotaban. Más de 30 minutos significaba muerte estadísticamente probable. En el año 2015, la mina fue oficialmente inundada. Cuando la empresa dejó de bombear el agua subterránea que mantenía la cueva accesible, la cámara se llenó de agua hasta el techo. Los cristales gigantes quedaron sumergidos bajo cientos de metros de agua mineralizada. La razón científica es brutal en su simpleza: los cristales necesitan agua y temperaturas específicas para mantenerse intactos. Sin el agua, se rajan. Sin la temperatura, se disuelven. La única forma de preservarlos era devolverlos al ambiente que los creó durante 500.000 de años. Y aquí está la parte que pocos saben, chamaco. Los cristales de Naica empezaron a crecer hace aproximadamente 500.000 de años, cuando los primeros humanos modernos apenas estaban saliendo de África. Crecieron a un ritmo de pocos milímetros por siglo, bañados por agua hipersaturada de sulfato de calcio que se filtraba lentamente desde las rocas calientes del macizo de Naica. Cada uno de esos cristales es más antiguo que toda la historia escrita de la humanidad combinada. Pasaron miles de siglos en oscuridad absoluta, creciendo en silencio, hasta que 2 mineros chihuahuenses con una perforadora los descubrieron por puro accidente. Y 3 décadas después, los devolvimos a la oscuridad para que siguieran existiendo. La cueva de los cristales sigue ahí, sellada bajo cientos de metros de agua, esperando que algún día la tecnología permita visitarla de manera segura. O esperando que nadie nunca vuelva a interrumpir su sueño de minerales. Los cristales de Naica estaban ocupados siendo hermosos en un lugar donde nadie los podía ver. Lo cual es quizá la definición más honesta de lo que significa existir sin necesidad de audiencia. Número 6. La isla Guadalupe, en el Océano Pacífico, a 240 kilómetros de la costa de la península de Baja California. Hay islas que son destinos turísticos y hay islas que son refugios biológicos cerrados al público. Isla Guadalupe es de las segundas, y por buenas razones, mi rey. Esta isla volcánica de origen submarino emergió hace varios millones de años en plena placa del Pacífico, y a lo largo de su historia geológica desarrolló un ecosistema único en su tipo, con especies endémicas que no existen en ningún otro lugar del planeta. Cuando los exploradores españoles y posteriormente los balleneros americanos del siglo XIX visitaron la isla, la ocupación humana fue catastrófica para su biodiversidad. Cazaron focas guadalupanas, mataron elefantes marinos, introdujeron cabras que devoraron la vegetación nativa, y dejaron la isla al borde del colapso ecológico. Para mediados del siglo XX, varias especies endémicas ya estaban extintas o casi. La foca guadalupana, considerada extinta a principios del siglo XX, fue redescubierta en los años 50 cuando un puñado de individuos sobrevivientes apareció en una de las playas inaccesibles del flanco oeste. Hoy la isla es reserva de la biosfera bajo administración de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAN. El acceso está prohibido para visitantes regulares. Solo entra personal científico autorizado, brigadas de monitoreo biológico, y los pescadores tradicionales de Ensenada que tienen permisos especiales para faenar en aguas circundantes bajo cuotas estrictas. Para todos los demás, la isla simplemente no existe como destino. No puedes contratar un tour. No puedes llegar en lancha privada. No puedes desembarcar bajo ninguna circunstancia legal sin autorización federal. ¿Y por qué tanta vigilancia, carnal? Porque las aguas alrededor de Isla Guadalupe son uno de los pocos santuarios mundiales del gran tiburón blanco. Estos depredadores migran cada año hacia esta zona para alimentarse de los elefantes marinos que se reproducen en las playas. Es uno de los lugares del planeta donde más individuos adultos de tiburón blanco se concentran de manera predecible. Y la presencia humana sin control puede romper ese equilibrio en cuestión de meses. La cosmovisión científica del lugar es brutal en su simpleza. Cada vez que un grupo no autorizado pisa una playa de Guadalupe, los elefantes marinos huyen del banco de reproducción. Si los elefantes marinos huyen, los tiburones blancos pierden su fuente principal de alimento. Si los tiburones blancos pierden la zona de alimentación, todo el ciclo migratorio del Pacífico Norte se desacomoda. Y nadie tiene presupuesto ni capacidad ni derecho moral de jugar con un equilibrio biológico que tardó millones de años en construirse para que un grupo de turistas pueda tomarse fotos con cabras endémicas. El detalle insider que pocos conocen, chamaco, es que la isla todavía mantiene un destacamento de la Secretaría de Marina y un pequeño grupo de habitantes registrados. Apenas unas decenas de personas,
mayormente vinculados al destacamento naval y a la única familia de pescadores que conserva derechos hereditarios sobre algunas concesiones. Es uno de los pocos territorios mexicanos donde la población permanente se cuenta con los dedos de las manos. Y cualquier intento de aumentar esa población, incluso para fines turísticos comerciales, ha sido bloqueado sistemáticamente por las autoridades ambientales federales. Isla Guadalupe es lo que pasa cuando un país entiende, por la mala, que la biodiversidad tiene precio y que ese precio no se paga con dinero sino con renuncia. Renuncia a ir, a explorar, a fotografiar, a mostrar al mundo en redes sociales. Es de los pocos lugares de este país donde el gobierno mexicano dijo esto no es para ustedes y cumplió la palabra en serio. Y eso, en este país, ya es decir algo. Número 5. El volcán Popocatépetl, en la frontera entre los estados de Puebla, México y Tlaxcala. Don Goyo, como le dicen las comunidades nahuas que viven en sus faldas, es un estratovolcán activo de 5.426 metros de altura que entró en su fase eruptiva actual el 21 de diciembre de 1994, después de varias décadas de aparente reposo. Desde entonces, no ha parado de soltar columnas de ceniza, gases sulfurosos y rocas incandescentes con una regularidad que mantiene en vela permanente al Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED. Las grandes erupciones plinianas históricas del Popocatépetl, esas que cubrirían de ceniza valles enteros y oscurecerían el cielo de medio país, son fenómenos antiguos. La última erupción de magnitud comparable ocurrió hace aproximadamente 1200 años, cuando las civilizaciones del altiplano central todavía organizaban su vida alrededor de los grandes señoríos mesoamericanos. Lo que estamos viendo en las últimas 3 décadas es actividad fumarólica y explosiones menores sostenidas, suficientes para mantener un cordón de seguridad permanente pero todavía lejos de una erupción mayor. El acceso al cráter está completamente prohibido. La zona de exclusión, decretada por CENAPRED en coordinación con Protección Civil de los 3 estados involucrados, abarca un radio que cambia según el semáforo volcánico vigente. En semáforo amarillo, no se permite acercarse al cráter ni rondar por las laderas altas. En semáforo rojo, se evacúan comunidades enteras como Santiago Salicincla, San Pedro Nexapa y San Andrés Hueyacatitla, que están plantadas literalmente a los pies del volcán. Aquí viene la parte que pocos turistas entienden, mi rey. En febrero de 1996, 5 montañistas decidieron ignorar las restricciones del CENAPRED y subieron a la cumbre del Popocatépetl confiando en su experiencia previa en montaña. Murieron los 5. La explosión los alcanzó con fragmentos balísticos, esas rocas incandescentes de varios kilos que el volcán expulsa a velocidades comparables a las de una bala de pistola. Sus cuerpos no pudieron recuperarse durante semanas porque el riesgo de nuevas explosiones impedía cualquier operativo de rescate. Para los nahuas que viven en las faldas del volcán, Don Goyo, como lo llaman cariñosamente, no es solo una formación geológica sino una entidad viva con voluntad y carácter propio. Los graniceros, líderes espirituales tradicionales de las comunidades indígenas de la región, suben cada año a las faldas altas el 12 de marzo, en lo que se conoce como el cumpleaños del volcán, para depositar ofrendas, agua, comida ritual, semillas y oraciones que mantienen el equilibrio entre el pueblo y la montaña. Estas peregrinaciones tradicionales son las únicas autorizadas tácitamente por las autoridades en zonas de proximidad, porque representan una continuidad cultural que precede al concepto mismo de Estado mexicano. El insider data antropológico que pocos vinculan al volcán es que muchas comunidades nahuas describen al Popocatépetl no como amenaza sino como protector. La idea de que el volcán habla cuando algo malo se acerca, de que las fumarolas anuncian cambios, de que ciertos rugidos subterráneos son comunicación divina con el clan, es parte estructural de la cosmovisión local. La ciencia geológica y la cosmovisión nahua no se contradicen necesariamente, carnal. Solo describen el mismo fenómeno desde lenguajes culturales distintos. Hoy el cráter del Popocatépetl es zona vedada absoluta. Ningún permiso turístico autoriza el ascenso. Ningún seguro de viaje cubre las consecuencias de subir. Y los pocos investigadores que pueden acercarse lo hacen con autorización federal, equipo de protección contra gases sulfurosos, y la conciencia clara de que el volcán es, en términos geológicos, mucho más grande, más antiguo y más impaciente que cualquier proyecto humano. Don Goyo fuma como abuelo en día de fiesta. Pero ese abuelo, si le quitas el respeto, te entierra al nieto sin pestañear. Y oye, antes de seguir, suscríbete para demostrar que estos videos ayudan y si tienen sentido. Que no se pierdan en el algoritmo como se pierden las señales de peligro en la montaña.
Aquí seguimos contando lo que casi nadie cuenta. Les seguimos. Número 4. El sótano de las golondrinas, en el municipio de Aquismón, en la Huasteca Potosina del estado de San Luis Potosí. Si la geografía tuviera escenarios cinematográficos diseñados por un guionista obsesivo, el sótano de las golondrinas sería uno de los favoritos. Se trata de una de las cavernas verticales más impresionantes del mundo. Un agujero abierto en la roca caliza de la Sierra Huasteca con una profundidad de aproximadamente 376 metros desde la boca exterior hasta el primer descanso interior. Si midieras desde el labio más alto de la boca hasta el fondo de la galería terminal, la caída total se acerca a los 512 metros. Para que entiendas la magnitud, carnal, el sótano de las golondrinas tiene profundidad suficiente como para que dentro quepan acostados varios edificios de 100 pisos uno encima de otro. La boca exterior mide unos 55 metros de diámetro, lo cual significa que mirar hacia abajo desde el borde produce un vértigo físico real, no metafórico. La luz del sol entra apenas durante unas horas al día y se difumina antes de llegar al fondo, lo cual crea un efecto óptico en el que las paredes parecen hundirse hacia el infinito. El sitio fue documentado científicamente en 1966 por una expedición de espeleólogos estadounidenses y mexicanos. Pero los pobladores de la región huasteca, particularmente las comunidades Tenec de la zona, ya conocían el sótano desde tiempos prehispánicos, integrándolo a su cosmovisión como entrada simbólica al inframundo. Para los Tenec, el lugar es sagrado y guarda dimensión espiritual que ningún descenso técnico moderno puede capturar plenamente. El nombre sótano de las golondrinas viene de la población masiva de aves que habita el sitio. Aunque originalmente se creyó que eran golondrinas, los investigadores documentaron que las especies dominantes son en realidad vencejos de collar blanco, junto con loros pericos verdes y otras aves cavernícolas. Cada amanecer, miles de estas aves salen del sótano en formación, ascendiendo por las paredes verticales en espirales que toman entre 15 y 20 minutos en completarse. Los vencejos alcanzan velocidades de hasta 210 km por hora durante el ascenso, lo cual los convierte en una de las aves más rápidas del continente americano en vuelo recto. Aquí viene la parte mortal, mi buen. El descenso al sótano de las golondrinas no está prohibido completamente, pero sí está estrictamente regulado por las autoridades estatales y por el comisariado ejidal local. Los descensos están limitados a espeleólogos certificados con equipo de cuerdas dinámicas, arneses dobles, anclajes redundantes y un protocolo de comunicación con superficie. Cada año, a pesar de las advertencias, varios aficionados intentan descender con equipo improvisado o sin certificación. Y cada año, algunos de ellos no vuelven a subir. Las paredes son verticales puras, no hay descansos intermedios naturales, y un error técnico en cualquier punto del descenso resulta en caída libre durante varios cientos de metros. No hay rescate posible. El insider antropológico es que la dimensión sagrada del lugar nunca ha desaparecido del todo. Las comunidades huastecas locales mantienen rituales periódicos en la boca del sótano, especialmente durante el equinoccio y el solsticio, en los que se piden permisos simbólicos a las entidades espirituales del lugar antes de cualquier descenso significativo. Los espeleólogos extranjeros que han trabajado en el sitio durante décadas suelen aprender pronto que sin la bendición tácita de los líderes comunitarios, las operaciones se complican logísticamente. La autoridad real del lugar no es la Semarnat ni la presidencia municipal. Es el Consejo de Ancianos Tenec de Tamapats. Si vas al sótano de las golondrinas como turista común, lo máximo que puedes hacer es asomarte desde una plataforma de observación instalada a unos metros del borde y mirar cómo los vencejos salen al amanecer o regresan al atardecer. Bajar, por curiosidad personal y sin certificación profesional, no es valentía, chamaco. Es una receta para que tu nombre aparezca en un boletín de prensa que ningún periódico nacional cubrirá durante más de un día. Y oye, todavía falta el número 1, donde la naturaleza decidió hacer algo que la ciencia todavía no termina de explicar. Aguanta. Número 3. La Isla Bermeja, ubicada según los mapas históricos en pleno Golfo de México, al norte de la península de Yucatán. Y aquí está el dato que pone los pelos de punta, mi rey. La Isla Bermeja aparece en mapas y portulanos europeos desde el siglo XVI, cuando los cartógrafos españoles registraron por primera vez la geografía del Golfo. Aparece en cartas náuticas inglesas, holandesas y francesas durante los siglos XVII, XVIII y XIX. Aparece en mapas oficiales del gobierno mexicano hasta entrado el siglo XX. Y luego, simplemente, deja de aparecer.
En 1997, una expedición conjunta del gobierno mexicano y de la Universidad Nacional Autónoma de México partió hacia las coordenadas históricas donde la isla Bermeja debería estar. Las coordenadas señalaban una isla pequeña de aproximadamente 80 kilómetros cuadrados, ubicada a unos 100 kilómetros al noroeste de la costa yucateca. Cuando la expedición llegó al punto cartográfico exacto, no encontró nada. Ni isla, ni roca emergida, ni siquiera bajos arrecifales que pudieran haber sido confundidos con tierra firme. Solo mar abierto, profundo y vacío. Las hipótesis científicas sobre la desaparición de la isla Bermeja se dividen en 4 grandes corrientes. La primera sostiene que la isla nunca existió y que los cartógrafos antiguos cometieron un error sistemático que se replicó durante siglos por simple inercia copia y pega. La segunda sostiene que la isla sí existió pero se hundió por procesos tectónicos o erosión costera intensa, lo cual es geológicamente plausible para islas pequeñas de origen sedimentario en zonas con actividad geológica. La tercera sostiene que la isla fue destruida deliberadamente, en una hipótesis conspirativa que vincula su desaparición con disputas territoriales sobre los límites marítimos del Golfo de México y los derechos de explotación petrolera. La cuarta sostiene que estaba mal ubicada en los mapas y que en realidad estaba en otro lugar que sí existe pero con otro nombre. Y aquí viene la parte que no se cierra del todo, carnal. Los mapas que muestran la isla Bermeja son detallados. No son croquis vagos. Tienen coordenadas precisas, tamaño consistente, orientación específica respecto a otras formaciones del Golfo. Es difícil aceptar que durante 4 siglos diferentes cartógrafos europeos y americanos hayan replicado un error idéntico sin que ninguno lo verificara en sitio. Y al mismo tiempo, las expediciones modernas con sonar, geolocalización satelital y batimetría no encuentran absolutamente nada en las coordenadas señaladas. El marco institucional actual es revelador. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha mantenido la postura oficial de que Isla Bermeja no existe físicamente, posición que tiene implicaciones serias en la delimitación de la zona económica exclusiva mexicana sobre yacimientos petroleros del Golfo. La pérdida de Bermeja, si efectivamente existió, significaría una reducción considerable de los derechos territoriales marítimos del país. Y eso, en términos de política internacional, no es asunto menor. El insider geopolítico que pocos vinculan al caso es que la isla Bermeja se convirtió en objeto de teorías conspirativas precisamente por las implicaciones petroleras. Hay quienes sostienen que la isla fue destruida deliberadamente por intereses extranjeros para reducir la jurisdicción mexicana sobre yacimientos transfronterizos. Otros sostienen que el gobierno mexicano admitió su no existencia bajo presión de negociaciones bilaterales con Estados Unidos. Ninguna de estas hipótesis tiene evidencia sólida, pero ninguna ha sido completamente refutada tampoco. Hoy la isla Bermeja es, paradójicamente, uno de los lugares más prohibidos de México precisamente porque nadie sabe si existe. No puedes ir porque las coordenadas no muestran tierra. No puedes investigar porque las expediciones oficiales ya concluyeron que no está. Y no puedes hablar del tema sin entrar en territorio donde la ciencia, la cartografía histórica y la geopolítica se enredan en un mismo rompecabezas sin esquinas. La isla Bermeja existe en los mapas viejos. No existe en el mar actual. Y entre esas dos verdades cabe una pregunta que ningún investigador ha respondido del todo: ¿se hundió, nunca estuvo, o alguien la borró del mapa de manera literal? Una isla que desapareció del mapa como si nunca hubiera existido. Donde la verdad y la imaginación comparten fogata. Número 2. Los túneles secretos bajo Teotihuacán, en el municipio de San Juan Teotihuacán, en el Estado de México. Todo el mundo ha visto Teotihuacán. La pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, la calzada de los muertos. Pero debajo de esa zona arqueológica monumental, escondida desde hace cerca de 2 milenios, existe una red de túneles, cámaras subterráneas y galerías rituales que la mayoría de los visitantes nunca verán ni de cerca. El descubrimiento moderno comenzó en 1971, cuando arqueólogos de Lina encontraron una entrada sellada justo debajo de la pirámide del Sol. Al excavar encontraron un túnel artificial que se extendía por más de 100 metros, terminando en una cámara con 4 brazos en forma de cruz, ubicada exactamente debajo del centro geométrico de la pirámide. La cámara estaba ritualmente vacía cuando se encontró, lo cual sugirió a los investigadores que las ofrendas originales habían sido removidas en algún momento antes de que los túneles fueran sellados por los propios teotihuacanos. Décadas después, en 2003, otro hallazgo cambió el panorama. Sergio Gómez Chávez, arqueólogo de Lina,
descubrió por casualidad otro túnel debajo del Templo de la Serpiente Emplumada, en la ciudadela de Teotihuacán. Este segundo túnel resultó ser uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de México en el siglo XXI. El equipo de Gómez utilizó tecnología de escaneo láser y un robot llamado Tlaloque 1, diseñado específicamente para mapear el interior antes de que humanos pudieran entrar. Lo que el robot encontró fue extraordinario, chamaco. Una galería de más de 100 metros de profundidad bajo el templo, terminando en 3 cámaras llenas de ofrendas rituales intactas. Decenas de miles de piezas, figurillas de jade, conchas marinas traídas del Atlántico y del Pacífico, ámbar, pirita, esculturas antropomorfas, semillas, animales sacrificados. Y, más curioso aún, las paredes y techos de algunas cámaras estaban recubiertas con una mezcla de polvo metálico que reflejaba la luz creando un efecto similar al de un cielo estrellado. Los teotihuacanos habían construido, literalmente, un universo subterráneo en miniatura. Aquí viene lo que la arqueología no termina de cerrar, mi rey. ¿Por qué los teotihuacanos sellaron deliberadamente estos túneles alrededor del siglo III? ¿Qué significado ritual tenía construir cámaras llenas de ofrendas para luego enterrarlas para siempre? ¿Por qué 2 de los túneles principales se construyeron exactamente bajo las pirámides más importantes y la cámara central tiene forma de cruz, anticipando simbolismos que se asociarán al cristianismo más de 1000 años después? ¿Y por qué la civilización teotihuacana entera, una de las más sofisticadas del periodo clásico mesoamericano, simplemente colapsó alrededor del siglo VII dejando estas estructuras herméticamente cerradas? El marco institucional actual mantiene los túneles bajo acceso restringido absoluto. El INAH ha permitido excavaciones científicas controladas, escaneos láser, fotografía documental para publicaciones académicas y visitas guiadas para investigadores extranjeros con autorización federal. Pero el acceso turístico al interior está completamente prohibido. La razón es triple: protección del patrimonio arqueológico, riesgo estructural por la antigüedad de los túneles, y preservación de las ofrendas todavía no completamente catalogadas que podrían deteriorarse con la presencia humana sin control. El insider antropológico es que la cosmovisión teotihuacana entendía el subsuelo como inframundo activo, un espacio sagrado conectado con el origen del mundo, con los muertos, con las deidades primigenias del agua y la fertilidad. Construir cámaras subterráneas con ofrendas era literalmente alimentar a los dioses del inframundo, un acto de reciprocidad cósmica que la cultura mesoamericana practicó durante siglos. Cuando los teotihuacanos sellaron los túneles, no estaban escondiendo tesoros. Estaban devolviéndolos al lugar al que pertenecían según su mapa simbólico del universo. Y aquí está el dato que pone los pelos de punta. Los arqueólogos han mapeado solo una fracción del subsuelo de Teotihuacán. Hay indicios geofísicos, mediante prospección con georradar, de que existen más túneles, más cámaras, más estructuras subterráneas que jamás han sido excavadas. Algunas podrían contener ofrendas comparables a las ya descubiertas. Otras podrían contener cosas que ni siquiera nos imaginamos. Y todas, sin excepción, permanecerán selladas porque excavar cada una requeriría décadas, presupuestos millonarios y un equipo científico que respete la integridad de cada hallazgo. El INAH ha decidido, sabiamente, dejar que el subsuelo de Teotihuacán siga siendo en gran parte misterio. Un laberinto subterráneo de casi 2 milenios que guarda secretos de una civilización sin nombre. La definición arqueológica más honesta de lo que significa enterrar algo para que dure. Y oye, antes de cerrar con el número 1, comparte este video con quien sabe que México guarda más historia debajo de los pies de la que cabe en cualquier museo. No por mí, por ese alguien que necesita escuchar que ciertos lugares existen para no ser pisados. Síguele. Y llegamos al número 1. La zona del silencio, ubicada en el desierto de Mapimí, en la triple frontera entre los estados de Durango, Chihuahua y Coahuila, dentro de la reserva de la biosfera de Mapimí. Hay un lugar en el desierto mexicano donde las brújulas pierden el norte. Donde las señales de radio se cortan sin razón aparente. Donde aparecen rocas con composición mineral inusual, plantas endémicas que crecen en ningún otro lugar del planeta. Y una colección de leyendas modernas que llevan décadas alimentando la imaginación de exploradores aficionados, ufólogos, investigadores serios y rancheros locales que prefieren no opinar mucho del tema. La zona del silencio se hizo famosa en julio de 1970, cuando un misil Athena V-123, lanzado desde la base militar de Green River, en Utah, Estados Unidos, perdió control durante una prueba experimental y cayó en pleno desierto de Mapimí.
El proyectil contenía pequeñas cantidades de cobalto, 57 con fines de calibración experimental, y la operación de recuperación involucró a personal militar estadounidense, autoridades mexicanas, y un despliegue logístico considerable en una zona donde antes de ese incidente prácticamente no había presencia institucional. Y aquí está el dato que abrió la leyenda, carnal. Durante la operación de búsqueda y recuperación, los técnicos militares estadounidenses reportaron interferencias inusuales en sus equipos de comunicación. Las brújulas se desviaban sin razón clara. Las radios fallaban en ciertos puntos específicos. Los geólogos que acompañaron la misión documentaron anomalías magnéticas locales que ningún equipo había observado antes. La operación duró semanas, mucho más de lo previsto, y dio origen al nombre con el que la zona empezó a aparecer en notas periodísticas mexicanas y estadounidenses, la zona del silencio. Las explicaciones científicas posteriores fueron variadas. La presencia de hierro magnetita en formaciones geológicas locales puede generar variaciones magnéticas medibles, suficientes para alterar instrumentos sensibles. La geografía desértica, con sierra alta circundante y depresiones que crean efectos de jaula de Faraday natural, puede explicar las dificultades de transmisión radial. Y la altitud, la sequedad extrema y las condiciones atmosféricas del desierto pueden producir efectos ionosféricos que afectan ciertas frecuencias. Pero la leyenda creció más rápido que las explicaciones técnicas, chamaco. Empezaron a circular reportes de avistamientos de objetos voladores no identificados, de luces extrañas en el cielo nocturno, de rancheros que afirmaban haber visto figuras humanoides en el desierto, de animales con malformaciones supuestamente atribuidas a radiación residual del misil Athena, de plantas endémicas creciendo solo dentro del perímetro presunto de la zona. Y poco a poco, la zona del silencio se convirtió en uno de los lugares más mitificados de México. La realidad científica documentada por el Instituto de Ecología y por la Semarnat es más sobria, mi rey, pero igual de fascinante. La reserva de Mapimí es un ecosistema desértico extraordinariamente bien conservado. Alberga la tortuga del bolsón, una especie endémica en peligro crítico de extinción, junto con varias decenas de plantas endémicas que evolucionaron en aislamiento durante miles de años. Es zona de alta importancia biológica reconocida internacionalmente como Reserva de la Biosfera por la UNESCO desde 1977. Y por eso el acceso está fuertemente regulado, no por extraterrestres, sino por biodiversidad frágil que el turismo masivo destruiría en menos de una temporada. El insider antropológico de la zona del silencio es revelador. Los rancheros de Mapimí, descendientes de mineros del siglo XIX y de migrantes coahuilenses del XX, conviven con el desierto desde hace generaciones y suelen ser bastante escépticos respecto a las leyendas paranormales. Cuando un equipo de un programa de televisión los entrevistó en los 90 preguntándoles sobre extraterrestres, varios respondieron, según testigos locales, que lo único raro que pasaba en la zona era la cantidad de citadinos que llegaban preguntando por extraterrestres. La cultura ranchera del semidesierto mexicano tiene un sentido del humor seco que la imaginación urbana raramente capta. Aquí viene el detalle insider que pocos saben. Existe una pequeña comunidad de investigación científica dentro de la reserva, el Laboratorio del Desierto, operado conjuntamente por el Instituto de Ecología y autoridades estatales. Sus investigadores han documentado durante décadas la biodiversidad, la geología y los fenómenos magnéticos del lugar sin encontrar nada que justifique las teorías paranormales más extremas. Pero también han documentado que el silencio acústico del desierto en ciertas noches es tan profundo que los humanos urbanos experimentan algo parecido a un vértigo sensorial. Una desorientación física real que no tiene origen sobrenatural pero que se siente totalmente fuera de lo normal. Hoy la zona del silencio está cerrada al turismo masivo no regulado. Puedes acceder a ciertos puntos perimetrales con guías locales registrados, puedes visitar el laboratorio del desierto con autorización, y puedes recorrer caminos delimitados con cuotas de visitantes y reglas estrictas de no recolección. Pero salirse del camino, acampar libremente, buscar el supuesto epicentro magnético, o intentar replicar las experiencias de los visitantes míticos de los 70 no solo está prohibido sino que es peligroso de verdad. El desierto de Mapimí mata por deshidratación, por golpe de calor, por desorientación, por encuentros con fauna venenosa, y por todas las razones por las que un desierto bien conservado debería matar a cualquiera que lo subestime. Y aquí va el cierre del bloque que se vincula con el del video completo. La zona de silencio es, en última instancia, un espejo. Refleja lo que cada visitante trae consigo.
El ufólogo encuentra evidencia ufológica. El científico encuentra magnetita. El ranchero encuentra el trabajo cotidiano de vivir con el desierto. Y el escritor encuentra el silencio mismo, ese silencio que se mete en los huesos cuando estás solo en una extensión de tierra que existía mucho antes de que tu cultura inventara el concepto de extraterrestre. Las brújulas no se desvían por magia. Se desvían porque el universo es más complicado de lo que tu mapa cabe. Y eso, mi rey, es la lección más antigua de cualquier desierto. Un desierto donde las brújulas pierden el norte. Y donde el sentido común te sugiere que hagas lo mismo con tus planes de aventura. Y aquí termina este recorrido por 7 lugares de México que existen para recordarnos que la naturaleza, la ciencia y la circunstancia ponen letreros invisibles que es mejor respetar. Pasamos por una cueva de cristales gigantes selladas bajo el agua mineral para que sigan creciendo en oscuridad. Una isla cerrada para que los tiburones blancos y las focas guadalupanas puedan vivir en paz. Un volcán que fuma como abuelo en día de fiesta y que castigó a 5 montañistas en 1996 por subestimarlo. Un agujero de medio kilómetro de profundidad donde las aves caen en picada a la velocidad de un coche de carreras y donde los TENEC piden permiso antes de descender. Una isla que desapareció del mapa como si nunca hubiera existido, dejando la geopolítica peleada con la cartografía histórica. Un laberinto subterráneo de cerca de 2 milenios que guarda ofrendas selladas por una civilización que decidió que su universo simbólico merecía permanecer enterrado. Y un desierto donde las brújulas pierden el norte y donde el sentido común te sugiere que hagas lo mismo con tus planes de aventura. México es un país generoso con quienes lo visitan. Tiene playas para todos los gustos, montañas para todos los pulmones, ruinas para todas las curiosidades, gastronomía para todos los antojos y carreteras para todos los humores. Pero también tiene estos 7 lugares, y muchos más que no entraron en esta lista, donde la generosidad se termina y empieza otra cosa. Una frontera natural. Un límite que la ciencia y la circunstancia pusieron antes de que existiera el turismo. Una línea que no se cruza no por capricho institucional, sino porque del otro lado hay temperaturas que cocinan al humano, presiones que aplastan al pulmón, magnetismos que confunden al cerebro. Especies que dependen de no ser vistas, y secretos que llevan siglos esperando que la curiosidad humana entienda que no todo lo enterrado necesita ser desenterrado. Hay una idea que se ha puesto de moda en los últimos años, particularmente entre cierta cultura de motivación digital, y que dice que hay que vivir al límite, que hay que salir de la zona de confort, que la vida comienza donde termina el miedo. Y está bien como motivación general para superar pequeñas inseguridades cotidianas, decisiones laborales, cambios personales. Pero cuando el límite es un volcán activo, la zona de confort es estar muerto y el miedo es a 50 grados centígrados dentro de una cueva. Esa filosofía deja de tener sentido y se vuelve una receta para que tu nombre aparezca en una nota de prensa que tu familia preferiría no leer. Tal vez lo más sensato, chamaco, sea aceptar que hay límites que existen por una razón. Que cruzarlos no es valentía sino imprudencia disfrazada de aventura. Y que respetar lo que no debe ser pisado es una forma silenciosa de inteligencia que la cultura del influencer no premia, pero que el desierto, el volcán, la cueva y el océano sí premian, con la mejor recompensa posible. Dejarte vivir para contarlo desde el lado seguro de la historia. Ahora ya lo sabes. 7 lugares prohibidos de México. Lo que hagas con esa información es cosa tuya. Pero si me preguntan a mí, les diría que a veces el mejor viaje es el que no se hace, el que se imagina desde una silla cómoda con un libro en las manos, el que se respeta desde la distancia que la naturaleza, la ciencia y la circunstancia te dejaron como margen de seguridad. Hay puertas cerradas que existen para protegernos. Y las puertas cerradas, en un país como este, merecen el mismo respeto que la historia que las cerró. La semana que entra subimos al norte profundo a recorrer otros rincones donde el límite también dice basta. Soy el viejo mexicano. Comparte este video si crees que estos lugares merecen ser respetados antes que pisados. Cuídate y recuerda que algunas puertas están cerradas porque del otro lado hay cosas que tu cuerpo, tu mapa y tu cabeza todavía no aprendieron a leer.